Padre, estás aquí, Señor, en medio de nuestra congregación. Lo sabemos, lo creemos por tu bendita palabra y porque es tu promesa, Señor. Estás aquí, Señor, para bendecir grandemente nuestras vidas. Y nosotros, Señor, nos hemos acercado a este lugar para encontrarnos contigo, para tener, Señor, tiempo de comunión, para que, Señor, así poder elevar ante ti todas nuestras acciones de gracias, nuestras alabanzas, y también, Señor, para recibir el beneficio de tu presencia. Y uno de estos beneficios, Espíritu Santo, es el aprender de ti. Sabemos que tú eres fiel en enseñarnos, Señor, en guiarnos, en dirigirnos, Señor, hacia tu verdad. Sigue revelando a nosotros, Señor, estas verdades bíblicas. Sigue ayudándonos a entender. Danos, Señor, esa capacidad de poder aplicar lo que aprendemos. Señor, ten misericordia y paciencia de nuestra condición. Mira que somos polvo, mi Dios. Bendice esta clase como cada clase que se está teniendo aquí en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a buscar el Salmo 1, el versículo 1. El Salmo 1, el versículo 1. Siempre escogemos un versículo Salmo 1:1. ¿Lo leemos todo? ¿Qué? Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice aquí una bienaventuranza para el varón que no anduvo en consejo de malos. Hoy vamos a estar estudiando una de las grandes parábolas, que es la parábola del hijo pródigo. Precisamente en esta parábola vamos a poder aplicar y entender todo lo que hemos venido enseñando acerca de la predestinación. Vamos a poderla ver más clara todavía a través del ejemplo de esta parábola. A través de ella reconocemos la necesidad que hay en todo ser humano de arrepentirse y de confesar a Cristo como su Salvador. ¿Recuerdan ustedes? En varias ocasiones lo he dicho, ¿qué es una parábola? A ver, Gladys. Sí. La última vez que pregunté me respondiste. Bueno, como queriendo decir, explicando una cosa, porque se puede referir a otra cosa, para que la gente comprenda que de una forma hay otra, estoy trabajando, Sí, otra así. Forma, otra forma de pensar la persona y de saber que puede ser sí. cosas, que significa lo mismo. Ajá. Ok. A ver, dale a mí. Sí, eso es. Una parábola es eso, un ejemplo terrenal para mostrar una verdad celestial. Es decir, que no podemos tomar la parábola, aunque esté mostrando una historia, un relato de algo, no fue un episodio real, sino es simplemente algo que el Señor nos está usando para mostrarnos una verdad celestial. Vamos a tratar de hallar las verdades celestiales que encierra la parábola del hijo pródigo. Si involucra 3 personajes, ¿okay? Nuestra tarea va a ser tratar de identificar a quién está representando cada personaje de la parábola, porque de nuevo es el ejemplo terrenal para mostrar una verdad celestial. ¿Okay? Los protagonistas de esta parábola son el padre, el hijo mayor
y el hijo menor. Esos son los tres protagonistas de esta parábola. O sea que vamos a ver a quién están representando ellos tres. El padre es el más fácil, ¿verdad? Representa a Dios como nuestro Padre Celestial. ¿Okay? El hijo mayor va a representar, aunque aparenta en la parábola ser los hijos fieles. ¿Okay? Después vamos a aprender algo de la parábola que yo indicaría más bien que quizás se trate de la madurez cristiana. O sea, de la madurez que vamos adquiriendo a través que van pasando los años en el Evangelio. Ustedes saben que es real. Pablo nos muestra adelante las dos condiciones a veces que hay entre los cristianos, de debilidad y de madurez. El hijo mayor va a representar a la madurez. Y el hijo menor, que en la parábola se muestra como los hijos rebeldes, va a representar la inmadurez o la debilidad. Vamos a Lucas capítulo 15, los versículos del 11 al 32. Lo que vamos a hacer es que vamos a leer la parábola, como siempre hacemos en otras clases, y resaltando versículos que son los importantes que queremos aprender. Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a hacer una cosa diferente en esta mañana para leer la Biblia. Comenzando con Miriam, vamos a ir leyendo un versículo cada uno así, por las hileras. Lucas 15, del 11 al 32. Un versículo nada más. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ok, Dayami. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Ok, Gladys. No muchos días después, juntándolo todo en el hijo menor, se alejó a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo permanentemente. Perdidamente. Ok, Vicky, el 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Roberto. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apacentase cerdos. Ana. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Rodolfo. Y volviendo al civil, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y le quitaré su heredad. Julio. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermana. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. El 20, Caridad. Y levantándose, vino a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El 22. El padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y alzado en sus pies, y calzado sus pies. Y traer el becerro 8 sin matarlo, y tomado y llevado fiesta. Simón, el 24. Porque mis hijos ha vuelto y ha revivido, y se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y Deli, 25. Estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó, ¿qué era aquello? Él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberte recibido bueno y sano. 28. Randy. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás.
Gladys. Entonces le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todas tus cosas son tuyas. Okay. ¿Quieres leer? ¿Quieres leer tú o qué? Ok. Sí. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ok. Okay, aquí tenemos la parábola, el relato completo, los versículos del 11 al 32. Quiero pedirle a algún hermano, puede bajar el aire. Yo no sé si ustedes tienen calor, pero yo tengo bastante calor. Por favor. Ok, entonces lo que vamos a hacer es encontrar las enseñanzas de Jesús que hay dentro de esta parábola. Ya hemos dicho que el Padre representa a Dios, el Hijo mayor y el Hijo menor a los cristianos, pero en diferentes condiciones. ¿Okay? Primeramente vemos en lo que la parábola nos está enseñando que el Padre tiene bienes para sus hijos. Qué importante es saber esto. Qué importante es que Dios, dice la Biblia, tiene para nosotros pensamientos de bien y no de mal, para todos los que somos considerados sus hijos. Quiere decir que Dios nos favorece, Dios quiere bendecirnos. En ningún momento Dios quiere quitarnos, sino enriquecernos espiritualmente, no en ningún momento empobrecernos. Dice 1 Corintios 2:9, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para nosotros. Así que lo primero que resalta aquí de esta parábola es el hecho que nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial, Él tiene bienes para nosotros, Él quiere bendecirnos, Él quiere enriquecernos. En ningún momento Dios quiere quitarnos. No sé por qué las personas rechazan a Dios, las personas no quieren saber de Dios, cuando es todo lo contrario. Dios lo que quiere es bendecirnos, si se dieran cuenta de eso, ¿verdad? Pero sabemos que sin el Espíritu Santo el hombre no puede darse cuenta que lo que Dios quiere es enriquecernos. Nosotros sabemos que como cristianos tenemos una herencia en los cielos, que disfrutaremos el día que nos vayamos de este mundo. Pero mientras que estemos en esta vida con todos sus tormentos, con todas sus preocupaciones, gozamos aquí de la comunión con Dios, gozamos de su ayuda. Pero sabemos que vendrá el día de nuestra total redención, cuando entonces entraremos a gozar de esa herencia, de todo eso que Dios tiene preparado para nosotros, que claramente dice Pablo en Corintios, aún no hemos visto, ni aún hemos oído, ni son de conocimiento para nosotros, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Okay? En el recuento, el padre había repartido su heredad a sus hijos, y uno de ellos, el menor, le pide la parte que le correspondía para disfrutarla en el momento. ¿Cómo podemos explicar esto dentro de la parábola? Podemos llevarlo al hecho de lo que tenemos nosotros ahora del Padre, la revelación, el conocimiento de sus promesas, lo que Dios tiene en la Biblia detallado para nosotros. Esa es nuestra herencia. ¿Ya entramos en la ciudad celestial? ¿Verdad que no? Aún no hemos entrado. Pero ¿por qué yo sé que yo soy ciudadano de los cielos? ¿Por qué yo sé que yo un día voy a caminar por las calles de oro? Porque está escrito en la palabra. Entonces esta es nuestra herencia ahora. Lo que tenemos ahora repartido es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Es lo que está tratando de decir aquí la parábola. Según los versículos 12 al 13, vamos a ver qué hizo con ese conocimiento el hijo menor. Okay. Una de las cosas que resalta, que les dije que nos apoya en toda la doctrina de la predestinación que hemos venido hablando durante los últimos domingos, es ver cómo el hijo menor es tan hijo como el mayor. No importa las condiciones en que estén, y ambos son diferentes, los dos son hijos. Están considerados hijos, ¿ok? Hijos que conocen al Padre, o sea, han vivido con Él.
¿Okay? Pero el hijo menor desvaloriza su herencia. Estamos hablando, desvaloriza la verdad celestial, el conocimiento de la gloria de Dios. Como dijera Pablo en Romano, cambian la gloria de Dios por los placeres temporales de la carne y del materialismo. Y cuando usted cambia lo que es la gloria de Dios por los placeres temporales de esta vida, de seguro uno va a experimentar pérdidas. ¿Por qué uno experimenta pérdidas? Porque hay tres efectos del mundo. Esos tres efectos, primeramente, el mundo no va a satisfacer nuestras almas. No va a satisfacer. El mundo no va a durar. Nada de este mundo dura. Y el mundo o el materialismo en ningún momento cambian el corazón de la persona. Son tres efectos del mundo y por eso que hay pérdidas. Aquí tenemos el caso de alguien que conoció al Padre, es un hijo. Cuando hablamos de un hijo, ahora podemos entender nosotros cuando mencionamos es un escogido de Dios. ¿Okay? Desde antes de la fundación del mundo era un escogido de Dios. Pero este escogido de Dios todavía no había valorizado lo que tiene al lado de su padre. No había valorizado la herencia. ¿Okay? A pesar de ese conocimiento que tiene, se aparta rebeldemente. Quiere decir que este escogido de Dios aún no había nacido de nuevo. ¿Okay? A pesar del conocimiento que tenía del Padre y que era un hijo escogido desde antes de la fundación del mundo, aún no había nacido de nuevo. ¿Se recuerdan que eso fue una de las cosas que tratamos en la doctrina? Que a pesar de que somos escogidos para salvación, no somos salvos hasta el momento en que creemos. O sea, el día en que creímos, ese día somos salvos. Bueno, este es el ejemplo de lo que está ocurriendo en este hijo menor. Es un hijo, pero no es salvo. Que no ha nacido de nuevo. No ha valorizado lo que tiene del Padre. ¿Ok? O sea que, según los versículos del 14 al 16, como es hijo y no es un extraño, él experimenta la consecuencia de alejarse de Dios. Así que hay un padre, le dice, esta es mi herencia que yo tengo para ustedes. Entonces hay un hijo que dice, dame mi parte, que yo me voy a malgastar en el mundo. O sea, desvaloriza lo que tiene al lado del padre y se va completamente al mundo. Y estando en el mundo, que obviamente aún no es hijo de Dios, y es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el hecho de que nosotros sí creemos que somos siempre salvos. Y hay personas que malentienden eso y dicen, bueno, pues entonces quiere decir que porque tú eres salvo, tú vas a hacer lo que tú quieras. No, porque mire el caso de este fulanito que era salvo, era bautizado, hacía esto y hacía lo otro, y mira cómo se fue para el mundo. Esa persona, estamos viendo este caso, esa persona aún no se había entregado a Cristo, porque el nuevo nacimiento es una sola vez. El encuentro con Cristo es una sola vez, y una sola vez y para siempre. Pero sí hay muchas personas que tienen las revelaciones de Dios. ¿Qué hacen con las revelaciones? Con la verdad de Dios que conocen. Bueno, hasta que no tienen un encuentro con Cristo, muchas de estas personas se alejan de Dios. Y una vez que se encuentran en el mundo, que comienzan a malgastar sus vidas en el mundo, van a experimentar, por lo menos yo tengo aquí 3 cosas, ¿okay? Que es consecuencia de ser un hijo de Dios escogido, aunque todavía no haya experimentado su entrega a Cristo, aunque todavía no haya experimentado su salvación. ¿Okay? Primeramente, su condición viene a ser miserable. Es una condición de miserable. Usted dirá, pero todos los hombres, el mundo entero está bajo una condición miserable. Sí, es cierto, porque todo lo que tenemos del pecado es miseria. Pero el que es un hombre natural, un hombre común, se conforma con su estado de miserable. Pero el que es escogido, hijo de Dios, cuando experimenta ese estado de miserable,
aún mucho más lo lleva al ámbito espiritual. O sea, esa necesidad grande que uno tiene de Dios. Precisamente esta parábola del hijo pródigo, por lo menos yo la viví así exactamente en mi propia vida. Yo la viví porque yo nací en un hogar cristiano, hijo de pastor. Cuando mi papá murió, dije, hasta aquí, pan mundo. Y yo sé lo que es experimentar este estado de miserable. Y yo no era salvo. Yo tenía el conocimiento de Cristo, pero no era salvo. Pero estando en el mundo, yo empecé a experimentar ese estado de miseria, esa necesidad grande de Dios. Que inclusive llegando a orar y decir, Señor, si yo sé que yo me voy a morir, dame una oportunidad de arrepentirme. No era feliz. Estaba en el mundo, experimentando todas las cosas del mundo, y no era feliz, no podía ser feliz. Y yo me preguntaba, ¿y por qué yo no puedo gozarme como se gozan las otras personas? ¿Por qué yo no puedo gozar del mundo y a la vez tener mi Dios como tienen las otras gente? Porque las otras gente tienen sus dioses y gozan del mundo. Pero mi Dios es un Dios diferente, porque mi Dios es un Dios santo, no es como los dioses del mundo. Y para adorarlo hay que adorarlo en santidad. No se puede adorar estando en el mundo. Entonces eso es lo que hacía la diferencia. Y eso es lo que experimentó esta persona. ¿Okay? El mundo le dio lo que ya le iba a dar. ¿Okay? Y precisamente por ser un hijo de Dios escogido, vino a un estado desesperante, vino a un estado de miseria. ¿Por qué? Porque el mundo primero se vende como bueno, pero después muestra el otro lado de la maldad. Primero todo es muy atractivo, todo es muy bueno. ¿Okay? Y comienzan y te invitan a una discoteca y te invitan a esto y a lo otro, y tú piensas que no es malo, y así comienza. Y se comienza a infiltrar, y todo aparenta muy, muy bueno, muy atractivo. Pero después te muestra su verdadero lado. Porque no solamente te has alejado de Dios, sino que le has dado lugar al mismo diablo. Le has dado lugar, como dice Efesios 4:27, y el mismo diablo se encarga que a los que son hijos de Dios le vaya peor. Peor. ¿Okay? Por eso le estoy diciendo, el hombre común, el que está en su pecado natural, ellos están en ese estado de miseria, pero ni sienten nada, están conformes, eso es todo lo que conocen, y para ellos esa es su norma de vida. Pero el Hijo de Dios, que ha sido expuesto a las revelaciones divinas, al Evangelio, puede ser que todavía no haya entregado su corazón a Cristo, pero ha sido expuesto. Estamos hablando de muchos de ustedes jóvenes que desde chiquitos están en una escuela dominical aprendiéndose versículos bíblicos. ¿Okay? Que saben y conocen el Evangelio, pero llega un momento que cuando tú desvalorizas tu heredad, desvalorizas lo que tú tienes y comienzas a gastar tu juventud y tu vida con las cosas del mundo, tú vas a empezar, al principio todo te va a parecer muy bonito, ¿okay? Y tú quieres experimentarlo, y en ese momento eres oído sordo a consejo, no quieres que te digan nada, para ti todo eso es bobería de viejo y todo ese tipo de cosas. Pero a medida que tú vas entrando en el mundo y le vas dando lugar al diablo, eres un hijo de Dios, vas a experimentar esto que experimentó este muchacho. Lo gasta todo. Cuando se refiere a gastarlo todo materialmente aquí, llevándolo al significado que estamos tratando de recibir de la parábola como un ejemplo celestial, como una verdad celestial, se está refiriendo, cuando tú lo gastas todo, ¿a qué se refiere? A que todo lo que tú pensabas en tu mente que te iba a traer diversión, felicidad, gozo, que la ibas a pasar bien, todo eso se gastó. Que te deja el mundo vacío. Fíjate que tú veas como lo que hace el diablo y lo que hace el mundo. Llega un momento que te deja en un estado completamente como dejó a este hijo menor. ¿Cómo lo dejó? Teniendo que ir
a apacentar cerdos. Cuando Jesús menciona el apacentar cerdos, y más en el tiempo eso era lo más degradante, el trabajo más degradante que había, porque como el cerdo era considerado un animal impuro, era el trabajo más degradante que se podía encontrar en la vida. Quiere decir que después que se gastó todo lo que tú querías gastar en el mundo y te has dado cuenta que el mundo te dejó vacío, entonces te hace humillarte. Que eso es lo que nos está tratando de enseñar aquí en los versículos 14 al 16 de esta parábola. Dice el 17, si lo leemos, dice el versículo 17, y volviendo en sí, dijo, fíjate, volviendo en sí, ya, había gastado todo, que todos los planes que tenía fracasaron, todas las ilusiones que se había hecho se agotaron, en todo lo que había puesto su confianza, su esperanza, o lo traicionó, o lo dejó, o se dio cuenta que todo, completamente todo lo que había gastado en el mundo, lo vació por completo. Y en ese estado de vaciamiento, o sea que ya no quedó nada dentro de mí, entonces que el Espíritu Santo comienza a trabajar en la vida de esa persona. Porque dice aquí, y volviendo en sí. ¿Quién le hace volver en sí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le hace volver en sí, significa comenzar a valorizar. ¿Okay? Por este lado ya experimenté el mundo me ha dado esto, esto y esto y lo otro. ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado ha sido miseria. ¿Okay? Por el otro lado, ¿qué yo tenía antes? ¿Qué yo tenía cuando yo estaba en casa de mi padre? Yo lo tenía todo. ¿Okay? Y entonces, en ese estado dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Entonces toma una resolución. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí Dios está llamando a recapacitar, porque aunque estaba apartado, ¿okay?, era hijo, ¿okay?, y Dios no le dejó, sino le buscó. Y precisamente eso es lo que experimenta, vamos a decir, un joven, o puede ser un cristiano, o una persona que haya estado dentro del cristianismo por un tiempo y se apartó en el mundo. ¿Okay? Precisamente uno experimenta que Dios nunca lo deja, aún en medio en ese estado en que uno está, el Señor nunca lo deja. Y si empezamos a cosechar nuestros propios errores y a sufrir por aquí y a sufrir por allá, pero Dios preserva nuestras vidas. ¿Por qué? Porque seguimos siendo sus hijos. ¿Okay? Y en medio de eso, Él nos busca. ¿Okay? Precisamente este es el ejemplo que podemos tener cuando el buen pastor sale a buscar la oveja perdida, de Mateo 18, del 10 al 14. El caso es que este hijo menor experimenta un genuino arrepentimiento, resultado de su conversión. Comienza a valorizar, se da cuenta de lo que tenía en casa de su padre, comienza a hacer una comparación entre ambos mundos, ya que el mundo en que vive se desmorona. Reconoce que es nada, o sea, se humilla reconociendo que no tiene dignidad alguna. Y esta es la necesidad de humillación que Dios quiere que sus hijos experimenten. ¿No? Y para llegar a un estado de humillación, no hay que experimentar el mundo. Quítense eso de la mente. Acabamos de leer el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. No hay tal cosa que yo dice, ay, pero yo nací en el Evangelio, me he criado en el cristianismo, yo voy a tener que ir al mundo para experimentar el mundo, para entonces tener una conversión. No hay que experimentar el mundo para tener una conversión, pero sí todos en común, hayamos o no experimentado el mundo,
necesitamos humillarnos. ¿Cuándo yo sé que yo me estoy humillando? Cuando reconozco mi indignidad. ¿Qué? Reconozco mi indignidad. Por eso, el hecho de haber sido criado en el Evangelio, o ser hijo de algún líder religioso, o ese tipo de cuestión, no es dignidad para salvación. Y eso usted tiene que reconocer eso. El hecho de que usted no haya faltado un domingo a la iglesia desde que nació, eso no lo va a llevar al cielo. ¿Okay? Eso no nos da salvación. Toda persona, todo hijo de Dios, tiene que llegar a ese estado de humillación. Cuando yo reconozco mi indignidad. Porque el que se reconoce indigno no reclama nada. Fíjense que él no reclamó nada. Él no dijo, ahora yo me voy a levantar, me voy para la iglesia y me tienen que poner en el diaconado como estaba antes. Ahora yo me voy a levantar y me tienen que poner de maestro de escuela dominical. Él no reclamó nada. Él dice, me voy a levantar y voy a ir a mi padre. Mira, que me haga uno de sus trabajadores. Ven el estado de humillación, que yo reconozco que yo no soy nada y que no merezco nada. ¿Okay? Eso es lo que Dios quiere llevarnos a todos. Que en nosotros no hay nada para hacer reclamos a Dios. Él ni reclama, sino lo que hace es clamar. Él reconoce que él ha pecado contra Dios. Y también sabe que puede regresar donde el Padre. Ese es el valor de las enseñanzas bíblicas. Muchas veces nosotros estamos criando ahora a nuestros hijos, ¿verdad? Mis hijos ahora están participando en una escuela dominical. Que le estén prestando atención, eso es otra cosa. ¿Ok? Y a veces uno dice, bueno, nuestros hijos, ¿qué yo les estoy enseñando? ¿Dónde está el valor de las enseñanzas? El valor de las enseñanzas está precisamente en sembrar todas estas verdades. Porque sea que sean bienaventurados, otras palabras, continuaron en el Evangelio desde que nacieron. ¿Cuántos de aquí son bienaventurados? Pueden levantar su mano. No. Estoy hablando que nacieron en una cuna cristiana y nunca se han apartado. Mira Caridad, Dayamí, alguien más, la hermana, que hay ustedes. Mira, vemos jóvenes y adultos también levantando su mano y decir, yo soy bienaventurado. ¿Okay? Yo nunca, desde que en mi cuna, yo he estado en los caminos del Señor y yo nunca me he apartado del Señor, gloria a Dios. Pero sí todos han llegado a su estado de indignidad, ¿verdad? Y a su humillación ante Dios, que eso es lo que es importantísimo para una conversión. ¿Okay? Las personas como yo, que tristemente tenemos que decir que nos apartamos, ¿okay? Una de las cosas que experimentamos cuando el mundo se desborona, cuando ya quedaste completamente, como dices, saturado, que ya no quieres saber nada del mundo, tú sabes a dónde ir. ¿Y por qué tú sabes a dónde ir? Puede ser por mamá y papá, puede ser por la escuela dominical, por el versículo que me aprendí de memoria, por el evangelio que se nos impartió. Entonces yo sé que yo no tengo que ir a la droga, o al vicio o al suicidio, como van otros que no tienen esperanza cuando también el mundo los desespera, sino que yo sé que yo puedo ir al Padre. Aún en mi condición, yo puedo ir a mi Padre. Y eso es lo que nos hace levantarnos. Nos levantamos y vamos. Y cuando llegamos precisamente con este tipo de actitud, no soy digno de ti. ¿Sabe qué? Que si me ponen en la iglesia a recoger los himnarios, gloria a Dios. En ese estado uno llega cuando uno ha experimentado esto. Ahora, también hay que entender que viene porque todo esto es una atracción del Padre para llegar a tener el encuentro con Jesucristo. El hijo menor accionó, según el 18, no solo se arrepintió, sino se convirtió. ¿Y qué recibe del Padre? ¿Okay? Fíjate, vamos a volver a leer diciendo, el 20, levantándose, vino a su padre, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre
y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, fíjense que el padre no le hizo reclamos, él no le reclamó. ¿Por qué Dios no nos reclama cuando venimos así? Porque Dios, primeramente, a donde yo estoy es obra de Dios. Y segundo, Dios sabe que aún es el yo levantarme y experimentar la conversión es obra de Él. Que yo no puedo solo. Yo no puedo levantarme solo. Eso no está en la capacidad del ser humano, de arrepentirse y de convertirse sin la ayuda del Espíritu Santo. Como Dios sabe que ninguno puede, Él no reclama, Él no dice nada, simplemente otorga el perdón. ¿Por qué? Porque conoce nuestra condición. El padre dijo a su siervo: sacate el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Al fin y al cabo, le restaura a la posición de hijo, a los derechos del hijo. ¿Okay? Fíjense qué importante es eso. Viene el hijo diciendo: no tengo derecho. ¿Por qué? Porque soy un indigno pecador. Y el padre le dice: ok, ahora vas a entrar en un proceso de ganarte tu dignidad, de ganarte el anillo, de ganarte las cosas. El padre no le dice eso. Inmediatamente que lo perdona, que vio que hubo un genuino arrepentimiento y una conversión, lo restaura al mismo nivel que tienen todos los hijos y le da los mismos derechos que tienen todos los hijos. Eso viene del Padre nuestro, que es misericordioso. Porque ¿qué merecía este hijo que se alejó del Padre y lo malgastó todo? Oye, que una persona haya nacido, normal en el mundo, sus padres son mundanos, lo que le enseñaron es el mundo, y viva según el mundo, eso es su naturaleza. Pero que alguien, después de haber gozado de las verdades bíblicas, de las enseñanzas bíblicas, de escuchar las promesas de Dios, de todas estas realidades, haga y diga: esto todo es basura, yo me voy para el mundo, y menosprecia la gloria de Dios y lo que tiene por irse por el mundo, menosprecia lo que Dios le ha dado, quizás por cualquier placer que pueda encontrar en el mundo, te dirá: ¿qué merece? ¿Qué merece? Somos como los humanos que somos, casi siempre piensan, cuando regresa hay que darle Así mismo es. así Sí, y con nuestros hijos también. Así mismo es. Okay. ¿Qué se merece esa persona? Nada. Absolutamente nada. ¿Y qué nos da Dios? Absolutamente todo. Fíjense para que esto vea lo grande, lo misericordioso que es, y lo grande que es el amor de Dios, cuán difícil de comprenderlo. Porque nosotros los seres humanos, siendo todos malos, somos más justicieros que misericordiosos. Si nos dejan a nosotros, siempre estamos con la justicia en la mano. Y somos malos. ¿Okay? Somos malos. Y no saques el pie porque te lo corto. Así nos portamos nosotros, con cualquier cosita. Somos implacables para con las demás personas. Siempre estamos ahí con la vara de la justicia. Cuando el Señor lo que está teniendo con nosotros es pura misericordia todos los días de nuestra vida. ¿Okay? Dios es amor y Él no rechaza a ninguno que viene a Él, no importa su condición. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 27 al 28? Vamos a esperar a que todos lo tengan para que puedan seguirlo con la vista. 1 Corintios 1, 27 y 28. No desmarquen a Lucas. Primera de Corintios 1, 27 y 28. Ok, Loida, léalo. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil
Okay. Dios se agrada de escoger dentro del ovil del mundo lo que no sirve y Él salvarlo por gracia. Como dice Pablo, la gracia de Dios no fue en vano para conmigo, y ponerlo y hacer de Él cosas grandes, de esas personas, precisamente, ¿para qué? Para resaltar las abundancias de las riquezas de la gracia de Dios. Él levanta lo vil del mundo. En el versículo 21, en esta parábola, como ustedes pueden ver, tenemos la necesidad de proceder al arrepentimiento, aunque era un escogido, un hijo de Dios por predestinación. Es importante el proceso de salvación, el arrepentimiento y la conversión de nuestras almas. Dice el versículo 21 cuando él dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Okay? Es importante para todo aquel que quiere ser salvo, arrepentirse, confesar su indignidad y la necesidad de Cristo como su Salvador. O sea, hay que reconocer la culpa y reconocer que Jesucristo pagó por nuestra culpa. Los versículos 22 a 24 vemos el emocionante recibimiento que solo un padre que ama da a su hijo. Solo un padre que ama. Una de las cosas que se está realzando en la parábola es el gran amor de Dios, el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Okay? Claramente un ejemplo de alguien que solo tenía conocimiento de Cristo, pero ahora es que ha venido a nacer de nuevo. ¿Okay? Por eso lo vemos en la declaración del Padre. Fíjense cuando Él dice, sacar el mejor vestido, vestirle, poner un anillo en su mano, el 22, calzado en sus pies, traer el becerro gordo, matarlo, comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. ¿Ven la verdad ahí, la verdad celestial? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Okay? Entonces quiere decir, dice, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y es hallado. Noten ese verbo también. ¿Okay? No fue que él halló, sino que fue hallado. Durante ese proceso que él estuvo lejos, Dios estaba tratando con él y fue hallado. Lo que pasa es que el Señor necesita que nosotros nos vaciemos por completo, nos vaciemos hasta llegar a humillarnos para reconocer verdaderamente lo que es un encuentro con Jesucristo. Quiere decir que era un escogido que estaba perdido, pero ahora un escogido que ha nacido de nuevo. Si yo pudiera decir quién es el hijo menor, eso es lo que yo diría. Un escogido que estaba muerto, que estaba perdido, pero ahora un escogido que ha nacido de nuevo. Ahora tiene el sello del Padre, según 2 de Timoteo 2:19. Ahora, tenemos que hablar del hijo mayor. Casi siempre en la parábola, el énfasis recae en el hijo menor. Y ya sabemos que el hijo se puso celoso, le reclamó al padre, pero muy poco se hace énfasis en lo que es el hijo mayor, y sin embargo es un personaje de la parábola que está representando a los cristianos en algún aspecto, que es el que tenemos que aprender. ¿Okay? Se pone como hijo fiel porque nunca se fue del padre. ¿Okay? No malgastó su herencia, se mantuvo en el padre. Y aquí tenemos varios casos de hermanos que se han mantenido fieles al Señor. ¿Okay? Pero como dice la Biblia, que no hay justo ni aún uno, ¿okay? Y que si alguien dice yo no tengo pecado, hace a Dios mentiroso. ¿Dónde está el pecado de este hijo mayor? A ver. Todo eso viene de ¿qué? El orgullo. El orgullo, el creerse mayor que el hermano, o con más derechos que el hermano, hasta el punto de reclamar. Cuando usted reclama es porque usted se cree con derechos, ¿no es cierto? Y vemos la diferencia aquí del hijo menor y el hijo mayor. Primero el hijo menor menospreció lo que tenía, pero cuando regresó
Él no vino reclamando, sino clamando, que hay una gran diferencia entre las dos palabras. Una cosa es reclamar y otra cosa es clamar. El hijo menor vino clamando, pero este reclama, porque se creía con derecho. ¿Okay? Sintió celos, envidia, codició lo que se estaba haciendo con el hijo menor. ¿Okay? Se creía merecedor de favores. ¿Dónde vemos ahí que se creía merecedor de favores diciendo, Padre, pero tú a mí nunca me has matado un becerro, nunca me has hecho una fiesta a mí? Y entonces que menospreció lo que tú le diste, que se fue y vino todo hecho un pordiosero, apestando a cerdo. Entonces a tú sí vienes y le haces una gran cosa, y yo que siempre he estado a tu lado, a mí no me has hecho nunca ninguna fiesta. ¿Qué le respondió el Señor? Dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él no se daba cuenta que él era bienaventurado. Él no se daba cuenta que lo que tenía él era de mucho más valor que haberse ido y que ahora haber recibido una tremenda bienvenida. El permanecer en Cristo es la mayor bendición que una persona puede tener. Por eso yo les he dicho, usted no tiene que tener un historial que nosotros le llamamos un tremendo testimonio, no, un tremendo testimonio de pecador, chico, porque tremendo testimonio no es. Tremendo testimonio es el bienaventurado que nunca se ha apartado de los caminos del Señor. Ese es el tremendo testimonio. Pero el otro es un descarado, y de que experimentó el mundo y después viene a hacerse que el Señor hizo grandes cosas. Gloria a Dios por eso. Pero eso no es un tremendo testimonio. Un tremendo testimonio es que tú nunca hayas escuchado del Evangelio. Quizás te mantuviste en un tiempo de ignorancia y de buenas a primeras recibiste la revelación del Señor y el Señor iluminó tus pasos y hoy eres un cristiano. Un tremendo testimonio. Pero si tú, escuchando las verdades bíblicas, las revelaciones de Dios, hiciste así como si fuera una basura, la menospreciaste y te fuiste para el mundo, no me vengas contando grandes testimonios. Eso no es un gran testimonio. Eso es un testimonio para uno vivir avergonzado, apenado, indigno y bien agradecido de la gracia de Dios. Es lo que uno ve ahí. Es lo que el Señor le está tratando de decir aquí al hijo mayor. Dice, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. O sea que el hermano estaba confundido. En vez de sentir alegría que su hermano había regresado arrepentido, se siente con derechos de exigir. Pero vemos como la condición del hijo mayor en este aspecto del orgullo no era mejor que la del hijo menor, porque mientras uno se apartó, otro vivía apoyado en su propia prudencia. Por tanto, se creía por encima del hijo menor, y esto ocurre muy a menudo en la cristiandad. Aquellos bienaventurados que nunca han conocido el mundo y han permanecido en los caminos del Señor, que se creen con derechos y exigen favores por sobre los demás, están identificados con este hijo mayor. ¿Okay? Y muchas veces, ¿cómo nosotros podemos mirar a cualquier persona que puede entrar ahora a nuestra congregación, que lo veamos un poquito así diferente a nosotros? ¿Cómo actuamos hacia esas personas? ¿Verdad que muchas veces, siendo sinceros, nos creemos mejores y los miramos así por encima? Eso ocurre. O sea que lo que estamos diciendo no es nada extraño. Muchas veces nos ocurre, y más cuando llevamos tiempo en el Evangelio, de que nos volvemos personas tan implacables hacia los demás, como hablábamos anteriormente, justicieros en vez de ser misericordiosos. De este tipo de actitud también el hombre tiene que arrepentirse y convertirse, porque al fin y al cabo, ni el hijo menor ni el hijo mayor tienen derecho para exigir nada. Nadie tiene derecho para reclamos. Al contrario,
Si tú eres un hijo mayor que nunca te has apartado del Evangelio, dale gloria a Dios. Aprecia su gracia. Asómbrate, admírate de la misericordia que Dios ha tenido contigo, la gran bendición de haber nacido en cuna de la cristiandad y haber permanecido en esa fe. Eso es grandioso del Señor. Eso es lo que yo le digo, que es lo que tienen que apreciar. Es del Señor, pero cuando reconocemos que es del Señor es cuando aún siendo bienaventurados nos humillamos y reconocemos nuestro estado de indignidad delante de nuestro Dios. Que aunque no nos hayamos ido para el mundo y le hayamos dado lugar al diablo, hay muchas otras cosas que el hombre peca, que no es solamente lo inmoral y el ambiente mundano. Ajá. A pesar de haber experimentado irme al mundo, pero no fue porque no sentí deseo de hacerlo y de experimentar a ver qué había allá. Lo único que el Espíritu Santo no me dejó hacerlo y yo lo reconozco así, y llegó un momento en que tuve que reconocer mi miseria también. ¿Sí? Y todavía a veces uno siente, cuando uno tiene sentimientos y cosas, que uno tiene que venir al Señor y decirle, mira cómo estoy, en la condición que estoy. Y eso no quiere decir que, bueno, que me aparté y que viví el mundo. Sí mismo. Pero es una realidad. Sí. Es solo la gracia y la misericordia de Dios. Que no, yo siempre digo, si no me hubiera ¿Sí? encontrado y me hubiera retenido ahí, mira, no sé qué sería de mi vida. Si ahora mismo entrara, vamos a poner un ejemplo, una mujer de la mala vida que el Señor haya tocado y cambiado. Y casi siempre estas personas en su cuerpo físico revelan el desgaste y lo duro del mundo, y se puede ver en su rostro por uso de drogas o problemas cicatrices que quedan de haber vivido vidas así, su manera de vestir, tatuajes, que de por hecho les digo, el hecho de que haya una ola de tatuajes en el mundo no quiere decir que sea bueno. La Biblia condena el tatuaje y el Señor prohíbe el tatuaje. Pero vamos a suponer que entra una persona, imagínense, tatuada de arriba abajo y se siente al lado tuyo en el templo. ¿Cómo tú te sientes mayor que esa persona? ¿Por encima de esa persona o mejor que esa persona? Ese es el caso que el Señor nos está presentando con el hijo mayor en esta parábola. ¿Cómo tú te sientes? ¿Te sientes con derechos de juzgar, de criticar, de apuntar, de decir esto? No, es lo que el Señor dice, siéntete alegre y contento de que una persona que lo vil del mundo, el Señor lo haya rescatado. Siéntate feliz, gózate con el Señor, participa de la fiesta que el Señor prepara cuando algo Él hace así. Porque eso, como dice Caridad, es obra de Dios. Y que el Señor levante lo vil del mundo, eso es de su gracia, eso es de las riquezas de su gracia. Y nosotros tenemos que compartir la alegría y en vez de sentir celos y envidia, todo lo contrario. ¿Okay? La respuesta del Padre al Hijo, noten que también fue una respuesta de misericordia. Tampoco le reclama. Él no le dice, pero ¿por qué tú estás pensando así? Dice, ¿qué tú te crees? ¿Que tú tienes derecho? ¿O qué tú ¿Sabes por qué? Porque el Padre también reconoce que la condición del hijo mayor es de indignidad y que no puede obrar de otra manera porque esa es también su naturaleza. Y entonces no le reclama, tampoco le reclama. Sin embargo, lo que hace es responderle amablemente y decirle, esta es la razón por la cual yo estoy actuando de esta manera. Lo hizo reconocer la bendición de nunca haberse apartado de Dios y le invita a unirse al gozo que le causó a Dios y a los ángeles cuando un hijo pecador se convierte. Esta parábola encierra mucha enseñanza, pero en el poco tiempo que nos queda, yo quiero escuchar de ustedes. Pero es que esta enseñanza para mí tiene mucho significado, porque desde pequeño mi padre fue cristiano, pero un poquito de afuera, ¿no? Nos llevaba a la iglesia y nos dejaba ahí, pero bueno, gracias a Dios por eso. Pero él siempre decía, desde pequeño me acuerdo, que este hijo vagabundo, no estoy de acuerdo con esta parte de la Biblia, porque este fue un vagabundo, raptó todo, no sé qué. Y después llega y al otro hijo nunca le dieron nada, él vio una injusticia. Y
Y después que crecí un poco y empecé a ir a la iglesia, vi la otra parte, que era el que acusaban al hijo mayor, ¿no? Porque decían, oye, es malo, porque no jugó. Y después mis propias conclusiones, con el tiempo me di cuenta que la tendencia normal de nosotros es esa, jugar. Y el vagabundo, ¿no? Lo que dijo mi papá es lo que muchas veces todos sentimos y juzgamos. Los dos estaban en las mismas condiciones de pecadores, lo que en uno había más madurez que en el otro, por resultado de haber estado más cerca del Padre. Porque cuando nosotros estamos cerca del Padre, se experimenta madurez, se experimenta progreso y cambio espiritual. Y entonces hay avance en la vida espiritual. Por eso yo les decía que trayendo los personajes a representarnos en las verdades celestiales, aquí claramente se ve el débil y el inmaduro y el fuerte y el maduro. Pero ambos son pecadores. Lo más grande es el amor del Padre. El amor del Padre. Entonces, ¿qué aprendemos del Padre? A ver, solamente del Padre. ¿Qué aprendimos? Frases. A ver. Que Él es misericordioso. Otra cosa que aprendimos del Padre. Justo, ¿qué es? Ajá. Yo aprendí del Padre que lo que Él tiene para mí son cosas grandísimas. Una tremenda herencia en los cielos. Eso lo aprendimos al principio de la clase. Él tiene para mí cosas muy buenas. Quizás ahora yo no lo estoy viendo, pero llegará el momento que yo me voy a dar cuenta que lo que Dios tiene para mí es grandioso. A ver, Randy. Así mismo. ¿Ok? Ahora, en ese aspecto, eso fue algo personal. Muchas veces nosotros no podemos, yo pienso que en cuanto a eso, yo no puedo cortar patrones y decir, así Dios opera, porque yo creo que Dios opera en cada una de nuestras vidas de una manera diferente. Pero lo que yo le digo, de todas las maneras que opera Dios, ustedes que han nacido en el Evangelio, no hay que irse al mundo para experimentar una conversión. ¿Entienden? No hay por qué. Y repito, esos son los mejores testimonios. ¿Ok? No el testimonio del que conoce y se va. ¿Alguien más? Ok, del hijo menor que aprendimos, nos quedan pocos minutos. A ver, Dayami. Y creo que eso es muy importante porque a veces uno no se da cuenta de esas cosas, pero es en el momento cuando está mal que todo esto viene y que es la llave para poder salir de todo. Fíjense, es el contenido de nuestra mente. En nuestra mente, como en estos casos, ha penetrado la verdad del Evangelio y las promesas de Dios. Pero también penetra todo la influencia del mundo secular. Y lo que nosotros estamos viendo que otros experimentan. Y como nosotros estamos en una naturaleza caída, hemos nacido de nuevo, pero en una naturaleza caída, nosotros estamos diciendo, yo quisiera experimentar esto, yo quisiera ver cómo es esto, cómo es lo otro. Y es ahí donde cuando hacemos así, nos vamos para el mundo, gastamos, todo eso lo llegamos a gastar, para darnos cuenta que lo que verdaderamente vale la pena y prevalece es el Evangelio. Ajá. Eso es cierto, estoy de acuerdo plenamente. Y si tal vez una persona se aparta y regresa porque ha oído en la niñez, es un camino muy peligroso. Sí, es peligroso. Muchas veces se han ido y nunca han regresado. Yo conozco una persona, la tengo la foto de mi boda, que se apartó, le dio un derrame cerebral en estado de completa rebeldía contra Dios. ¿Y cuál es el futuro de esa persona? ¿Dónde está esa persona hoy en día? Y como eso, otros más. Se han ido, han tenido menos, yo peco, no importa, después me arrepiento cuando sea viejo. Y hay que también jugar con la otra parte, pero llevándolo, que peca deliberadamente, sí, que tenga cuidado con los... Pero llevándolo a nuestro conocimiento de la soberanía de Dios, nunca fue un escogido. No se puede considerar dentro del hijo menor. Bueno, pero
Eso no, ¿entiendes? no lo sabemos Una persona nadie, con... nadie Por quiere eso. mérito. La Biblia Sí. también te dice que cuides con temor y temor tu salvación. No hace que no regrese. Pero por eso le digo que el Señor, cada cual obra de acuerdo a los planes que Él tiene sobre Él. Pero estamos hablando aquí de hijos, completamente hijos. Tanto el menor como el mayor, ambos gozaban de haber sido hijos de Dios. Ok, acerca del hijo mayor. ¿No aprendimos nada del hijo mayor? ¿Eh? Uh-huh. Y estaba en un error porque estaba en un error igualito del otro que también, pero el otro se humilló Uh-huh. y fue humillado por todo el padre. Eso cuando nos creemos que tenemos más moral que otro, que somos más puritanos que otro, que miramos a las demás gente como segunda clase. Ese tipo de cuestión es el que tenemos que cuidar porque está dentro de lo que es el hijo mayor. Ok, nos despedimos, nos ponemos en pie.